Hola chicos, hoy les quiero compartir una obra de un autor perteneciente a grupos de extrema derecha. El cazador recubierto de cascabeles de Giuseppe Lopresti. Para entender un poco esta obra del cazador recubierto de cascabeles hay que conocer un poco su autor, Giuseppe Lopresti, quien fue un terrorista italiano durante los años 80. Desde los 22 años, Lopresti se unió a grupos de extrema derecha y empezó a realizar ciertos actos como robos y actos terroristas. Lopresti pasó aproximadamente 12 años en prisión en diferentes cárceles, donde empezó a desarrollar una labor como bibliotecario, lo que lo llevó a enamorarse por la escritura y la literatura. Lopresti enviaba escritos a revistas de extrema derecha. Esta novela, El cazador recubierto de cascabeles, la envió aproximadamente en 1990 a la revista Época, pero fue publicada como libro en 1994 y se considera una novela de culto de la extrema derecha italiana. Lopresti fue un personaje que vivió al margen de la sociedad y experimentó el mundo carcelario. El cazador recubierto de cascabeles nos cuenta la historia del señor B. Aquí en este libro no hay nombres. Nuestros personajes van a ser identificados por letras o por términos como mamá o la mujer que tejía o nombres irreales que les daba nuestro personaje principal. Cuando iniciamos el libro, el señor B ya está en un manicomio y dice que nos va a contar la historia de por qué está allí. Cuando él empieza a narrar los acontecimientos que inician cuando él rompió el jarrón de la mamá, uno piensa que está hablando de un niño por el comportamiento que él tiene. Sin embargo, nos enteramos unas páginas más adelante que estamos hablando de un hombre que tiene 30 años. Nuestro personaje es una persona muy profunda, analítica, que le gusta estar reflexionando acerca de cada situación que vive y las relaciones que establece. Entonces, él siempre nos está hablando de la relación con su madre, el modo en que lo afecta, porque la madre representa como una autoridad para él. También el doctor A, que es el psiquiatra, el médico que lo empieza a atender. Y digamos que estos dos personajes son demasiado influyentes en el libro, dado que él trata de revelarse a ellos dos, porque considera que son personas ordinarias, normales, como la mayoría del mundo, ¿sí? Nuestro personaje trata de salirse del molde, trata de ser una persona libre y romper el paradigma que hay en la sociedad. Entonces, en esta obra se hace una crítica al orden y al poder. Nuestro personaje es considerado loco porque él dice las verdades de una forma cruel. Él dice la realidad y lo expresa como lo ve, y eso hace que se salga del pensamiento único y, como dije, sea considerado loco por su madre y el doctor. Él decide no seguir la corriente de la mayoría y tomar acciones sobre su propia vida. Es por esto que tratan o finalmente él termina encerrado en un manicomio. Lo primero que él hace es imaginarse a Iela, la mujer ideal para él, una persona que no existe, pero que él dice ver en sus sueños y en su pensamiento. Es más bien como una mujer producto de su imaginación, pero que representa el ideal de la perfección para él. Entonces, Iela es un nombre que él se inventó y es la composición de más palabras. Entonces, I es irreal, E significa elevada, legendaria y amable, que son las características que él considera tiene esa mujer perfecta. Aquí, con esta mujer, con Iela, nuestro personaje nos quiere mostrar cómo nosotros, el hombre, se aferra a los sentimientos que experimenta, que lo que busca es estar constantemente reviviendo esas emociones que le llenan o que le hacen feliz, y el modo en que se aferra a eso. Nuestro cazador está en contra de la máquina. Él sabe que si empieza a realizar una serie de acciones, más personas se le pueden sumar y quitar el poder al poder. Él sabe que por eso va a ser lapidado, porque él ve, como ya dije anteriormente, al doctor A, a su mamá, a su hermana, como personas que hacen parte de una masa homogénea. Entonces, ya cuando se acerca al final, que él empieza a discutir con el doctor, él le dice que lo condena por ser parte de la mayoría, por ser un hombre más, por hacer parte de esa masa homogénea de la que él está en contra. Entonces, es una revelación contra el poder lo que hace nuestro personaje principal. También está el tema con la costurera. Con ella, él quiere hacer una crítica a la esclavitud, porque esa mujer no conoce otra vida que la de trabajar, es decir, ser esclava.
es una mujer común y corriente que no tiene criterio y que por eso llega a aburrir a nuestro protagonista, además de que era víctima de maltrato por parte de su esposo. Entonces él trata de comprar su tiempo para que ella sea libre. Sin embargo, se da cuenta que es algo un poco perdido porque ella pues sigue pensando en trabajar porque es el medio por el que ella gana dinero para sobrevivir. También hay como una crítica hacia la iglesia porque nuestro personaje va a orar a Dios a una iglesia y allá le dice a él como un poco de verdades, como un poco de ese pensamiento de que Dios no existe. Entonces es como decirle que él sabe que es una fantasía que es creada y que él ya tiene la suficiente edad para reconocer que no es real. Algo que sucede en esta escena es que en ese momento llega el cura y él le pide, el señor A le pide al cura que por favor lo desbautice. Cuando el cura se niega diciendo que él no tiene ese poder, él le dice: pero si usted tuvo el poder para bautizarme cuando yo era un niño que no tenía conciencia, ¿por qué no tiene el poder para quitarme eso que usted me dio? Entonces, digamos que ahí él nos muestra a la iglesia también como una estructura, una entidad que hace permanecer el poder y que lo mantiene, que mantiene un estándar de cómo debe ser el hombre. Algo curioso y muy importante de esta obra es que Lopresti envió esta novela de Casado recubierto de cascabeles en 1990 a la revista Época. En 1990 él tenía 30 años, la misma edad que tiene el personaje en nuestro libro. Y aquí se nos habla de lo importante que es este número, el número 30, porque esa fue la edad en la que Jesucristo inició su ministerio. Entonces dice que esa es la edad gloriosa y no desea tampoco vivir más años porque siente que es el tiempo perfecto para cumplir su tiempo en la tierra. El final es un discurso que da el señor B al señor A antes de que se lo lleven al manicomio, donde él habla acerca de cómo el poder se mantiene y que no quiere ser parte de la mayoría. Aquí nos hace una comparación con los perros. El hombre, los seres humanos, nos parecemos a los perros, que cuando estamos libres y no tenemos collar podemos hacer lo que queremos. Pero hay perros que sí tienen dueño, que sí tienen un collar y que nos persuaden para que tengamos un dueño, pero que al principio tratan de ser dulces, tiernos, como mostrarnos las maravillas que tiene su mundo. Pero cuando el perro libre se niega, entonces el perro que ya tiene collar se niega y se pone furioso, empieza a gruñir hasta someter al perro que no tiene collar. Del final pues no hay mucho que decir. Este tipo de obras traen tras de sí ciertos mensajes que nosotros debemos procurar analizar y encontrar entre líneas. Entonces, El Casado recubierto de cascabeles es una obra un poco compleja por el discurso que maneja. No quiere decir que sea aburrida, de hecho es muy ligera, es hasta un poco divertida de leer y lo lleva a uno a pensar en diferentes hechos y principalmente sobre el ser humano y cómo nos sometemos al poder. Chicos, ya sin más, los invito a leer esta obra. Si les gustan libros como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, La rebelión de la granja, 1984, Fahrenheit 451, Un mundo feliz, entre otras, seguramente les va a interesar este libro y el modo en que aborda el poder y cómo lo representa a través de sus personajes. Ya sin más, saben que pueden dejar sus opiniones aquí abajo, seguirme en mis redes sociales, suscribirse si les gusta el contenido del canal y activar la campana de notificaciones para saber cuándo subo otro de mis contenidos. Espero ver que nos veamos en un próximo video.